Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a estos vídeos en los que repasamos las reglas de Dungeons and Dragons. Como siempre, muchas gracias a todo el mundo por seguir estos vídeos, por comentar abajo, ya digo, las personas veteranas, las personas que sean nuevas en esto, pues todos sus pensamientos, todas sus preguntas sobre el tema. Y como ya sabéis, yo dejo siempre un comentario, a lo mejor no está en cuanto sale el vídeo, pero un comentario de complejo de máster, un dado rojo sobre fondo azul, al cual pues podéis hacer preguntas y bueno, si veo otras preguntas por aquí por los comentarios, pues también intentaré responderlas. Hoy vamos a hablar del movimiento, el movimiento en combate, ¿vale? Ahí podríamos hablar del movimiento en los viajes y todo esto, hay otra sección de ello que más adelante pues haremos, pero ahora vamos a seguir con el vídeo del combate y vamos a hablar de el movimiento en combate. Vamos a ir a nuestra presentación, como siempre, y vamos a hablar de este movimiento en combate. ¿Vale? El otro día hablamos del combate, de las acciones, y bueno, antes de entrar en las acciones concretas, el meollo, pues vamos a hablar del movimiento, ¿no? Ya vimos nuestra hoja de personaje y vimos que había pues un rasgo del personaje que se llama velocidad y lo tenemos, la velocidad suele ser 30 pies, puede ser 25 pies, puede ser 35. Bueno, está expresada en pies, ya lo dijimos, y eso lo que representa, ese numerito, esos 30 pies es la distancia que tu personaje puede mover en un turno con su movimiento, ¿no? Todos los personajes ya dijimos que tienen una acción, un movimiento, y con tu movimiento tú puedes mover tanto como ponga en tu característica de velocidad. 30 pies siendo, pues, lo normal. ¿Vale? Entonces, en tu turno tú puedes hacer un movimiento que es igual a tu velocidad, esos 30 pies, y eso sí, puede ser diferentes tipos de movimiento, puede ser saltando, ¿no? Tú puedes correr y saltar una zanja, y todo eso tiene que estar dentro de tus 30 pies, puede ser nadando, ¿no? También puedes usar tu velocidad para nadar, puede ser escalando, puede ser volando, o incluso hay otras formas de movimiento como cavar túneles y cosas así que pueden tener otras criaturas, ¿vale? Entonces hay reglas específicas para esos tipos de movimiento, no vamos a entrar en ellas aquí en detalle, pero cualquier tipo de movimiento de velocidad que tú tengas, pues tendrán en pies, ¿no? Tú puedes tener una velocidad andando de 30 pies, puedes tener una velocidad volando que sean diferentes, escalando, cavando, entonces, bueno, pues diferentes tipos de movimiento pueden tener diferentes tipos de velocidad o no, ¿no? O simplemente pueden ser formas de utilizar tu velocidad. Bueno, de hecho, cuando tú estás moviéndote en tu turno, tú puedes combinar diferentes tipos de movimiento. Puedes empezar andando, luego puedes gatear, que aunque no sea un tipo de velocidad, un tipo de movimiento, sí que es una manera diferente de moverse y tiene sus propias reglas. Puedes saltar, como hemos dicho, y la regla es que todo eso no puede superar esa velocidad de 30 pies, ¿no? Lo máximo que te puedes mover es una cantidad igual a tu velocidad. Te puedes mover menos, puedes no moverte. Entonces, por eso yo he puesto aquí esta suma que tiene que ser igual a 30 pies. Tú puedes andar, puedes gatear y puedes saltar y moverte diferente cantidad de pies, pero la suma no puede superar a tu velocidad total. Es decir, tú podrías andar 5 pies, gatear otros 5 pies y saltar 10 pies, y la suma de eso, que serían 25, ¿vale? No 20, 25, luego lo explicaremos, si no he contado mal, pues 25 es menos de 30, con lo cual todavía te quedarían 5 pies más y sería correcto, estaría por debajo de tu velocidad, ¿vale? Vamos a aprender que gatear pues te cuesta el doble. Así que esa es la regla, puedes combinar diferentes tipos de movimiento o diferentes formas de moverse, pero nunca todos tienen que sumar tu velocidad, no cada uno de ellos. Entonces, tú también puedes correr incluso, y aunque eso vamos a hablar de las acciones en el combate, durante un turno hemos dicho que te puedes mover tu velocidad, en realidad podrías mover hasta el doble de tu velocidad realizando una acción especial, ¿vale? Esos primeros 30 pies, podríamos decir que por así decirlo, se corresponden con tu movimiento, el movimiento que todo el mundo tiene en un turno, como vimos en el vídeo anterior, y los otros 30 pies para un total de 60, en este ejemplo de que te muevas 30 pies, pues corresponderían a tu acción. Has usado la acción de sprintar, de correr, dash, que se llama en inglés, para mover el doble, ¿vale? En realidad para multiplicar tu velocidad por 2 y con tu movimiento poder mover el doble, ¿vale? Entonces simplemente lo quería decir aquí, aunque hablaremos de esa acción en las reglas de acciones, que será el siguiente vídeo que hagamos. Pero bueno, sí que hay una manera de mover más y es esta, emplear tu acción en moverte el doble.
en tener que tu velocidad sea el doble. Entonces, una de las cosas que dijimos, que me saltó la diapositiva, pero bueno, ya lo dijimos en el vídeo anterior, es que el movimiento puedes partirlo, puedes fraccionarlo. En otras ediciones de Dungeons and Dragons no, necesitabas una dote para hacer esto, combate elástico, tal cual. Pero en quinta edición no tienes que actuar y moverte o moverte y actuar, no, puedes moverte un poco, actuar, moverte otro poco, siempre que la suma total, como hemos dicho antes, no supere tu velocidad. Entonces puedes moverte, hacer una acción, moverte, hacer una interacción, volverte a mover, como en este ejemplo, o en cualquier orden, en cualquier momento, puedes hacer tu acción extra, después moverte, luego hacer tu acción, luego moverte otra vez y luego hacer una interacción y cualquier cosa que quieras, ¿vale? O sea, el movimiento se puede ir partiendo, puedes moverte unos pies, hacer algo, moverte otros pies, hacer algo y así sucesivamente, ¿vale? Mientras la suma total de tu movimiento no supere tu velocidad, como hemos dicho ya varias veces, pues lo puedes hacer entre cualquier acción, interacción, etcétera, ¿vale? De hecho, la interacción técnicamente sucedería durante tu movimiento, ¿no? Pero bueno, eso es un tecnicismo que es así, pero bueno, simplemente para saberlo. Entonces, como hemos dicho, mientras no excedas tu velocidad, puedes moverte, pues tantas veces como quieras, por así decirlo, y como quieras. El límite sería eso, no superar tu velocidad. Incluso, esto es una cosa especial de algunos personajes van a tener ataques múltiples, ¿no? Cuando suben de nivel, con una acción de ataque, van a hacer varias tiradas de ataque, ¿vale? Por eso no he puesto aquí el símbolo de la acción, sino este símbolo de la tirada de ataque, diríamos. Entonces, cuando un personaje tiene varios ataques, o sea, hace varias tiradas con una sola acción de ataque, también podemos mover entre ellas, ¿vale? Esto también hay gente que se le olvida, o sea, con una sola acción de ataque, tú puedes mover, hacer un ataque, y si tú tienes, por ejemplo, dos ataques, puedes mover otra vez, hacer el otro ataque y volverte a mover. De hecho, pues eso, en otras ediciones hacían falta dotes para hacer esto, pero aquí no. Todos los personajes de Dungeons and Dragons pueden moverse entre sus ataques, incluso aunque sean ataques de la habilidad de ataque múltiple y que consumen una sola acción. Así que no solo puedes moverte entre acciones, como dijimos en el otro vídeo, sino muy importante, puedes moverte entre ataques que sean ataques de una sola misma acción, ¿vale? Así que eso también hay que recordarlo. Entonces, como hemos dicho antes, tú tienes una velocidad, un rasgo de velocidad, pero puedes tener varios rasgos de velocidad, cada uno correspondiente a diferentes tipos de velocidad. Hay cosas que todo el mundo puede hacer, como gatear, entonces eso no tiene un aspecto en tu hoja, ¿no? No tiene un recuadro en tu hoja, pero cuando es una cosa como volar, pues sí. Hay personajes que pueden volar, ¿vale? Un Aarakocra tiene velocidad de vuelo, por ejemplo. Así que tú podrías tener una velocidad de vuelo de 30 pies y una velocidad andando de 25 pies. Quizá un poco raro el ejemplo opuesto, pero bueno, raro digo porque a lo mejor no hay un ejemplo así, pero bueno, imaginaos que sí, ¿no? Tienes un personaje que tiene una velocidad de 30 pies y una volando y una velocidad de 25 pies andando, ¿vale? La velocidad normal cuando no pone nada, pues se entiende que es andando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues tú puedes combinar esas velocidades, o sea, tú puedes volar y luego aterrizar y andar un poquito, o andar un poquito y luego volar cuando llegas al final de un precipicio, o sea, puedes combinar las dos en un solo movimiento, en un solo turno. Tú no tienes por qué decidir si solo vuelas o solo andas, puedes combinar los dos. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que evidentemente la suma de las dos no puede ser superior a 30 pies. Es decir, esto no son 45 pies, no es que tengo velocidad 30 volando y 25 andando, entonces son 45. Digo, 45, 55 que serían, ¿no? Perdón. 55 sería la suma. No tienes 55 de velocidad. Tú un máximo de 30 y además dentro de ese máximo de 30, el máximo solo andando es 25. Entonces tú podrías andar hasta 25 pies y luego, pues empezar a volar con los otros 5 que te quedas para los 30, ¿vale? Pero no podrías andar 30 pies, porque tu velocidad andando lo máximo es 25 y por supuesto, pues no podrías sumar entre andar y volar más de 30 pies porque tu mayor velocidad, la velocidad con la que eres pues más rápido, es volar, ¿vale? Creo que se ha entendido, ¿no? No puedes exceder el máximo de tu velocidad máxima y no puedes exceder en las porciones de tu movimiento, ninguna puede exceder pues la velocidad, es decir, en este caso no puedes andar más de 25 pies. Si cumples esas dos reglas, puedes combinarlos como quieras. Podrías andar, volar un poquito, aterrizar y volver a andar mientras no sume más de 30 pies, ¿vale? Así es como se combinan los diferentes tipos de velocidades que puedes tener.
Y luego hay otra regla importante para el movimiento que es el terreno difícil, ¿vale? El terreno difícil quiere decir, pues, que tú tienes que atravesar algún tipo de terreno, algún tipo de obstáculo que hace que sea más difícil moverse. Evidentemente, si vuelas, pues el terreno difícil la mayoría de veces te va a dar igual. Quizá vientos fuertes se podrían considerar terreno difícil para alguien que vuela, según el Dungeon Master o algo así, pero bueno, andando desde luego, corriendo, trepando, saltando, pues puede haber ese terreno difícil, ¿no? El terreno difícil, la regla importante es que por cada pie que te muevas, por cada pie que de verdad te muevas, es como si empleases 2 pies de tu velocidad, ¿vale? Es como si la velocidad fuese como una moneda que tú vas pagando, ¿no? Entonces, normalmente para andar 5 pies, pues tienes que pagar 5 pies de movimiento. Pero en terreno difícil, para andar 5 pies tendrías que pagar 10 pies de movimiento, ¿vale? Entonces, solo si te quedan 10 pies de movimiento, si tu velocidad es 10 pies, hombre, normalmente será más, pues puedes hacerlo, ¿no? La regla, como digo, es que rebobinando, recordar, cada pie de movimiento en terreno difícil, pues cuesta 2 pies, consume 2 pies de movimiento de tu velocidad. Lo cual quiere decir que para mover 5 pies por terreno difícil, pues tienes que tener una velocidad al menos de 10 pies, como hemos dicho antes, es decir, que una persona que tiene velocidad, una persona, elfo, humano, lo que sea, que tiene velocidad 30 pies, que ya hemos visto que es lo normal, solo podrá mover 15 por terreno difícil, ¿vale? Si tú tienes una velocidad de 30 pies, que es ya digo más o menos la media, solo podrás mover 15 pies por terreno difícil porque cada pie de movimiento, como os he dicho, vale doble. ¿Vale? Eso es lo que hay que recordar. Cada vez que estás cruzando terreno difícil, en realidad estás consumiendo 2 pies por cada pie que mueves, ¿no? Eso es lo que pasa, como os he dicho, con el terreno difícil, cuando cruzas este terreno difícil. ¿Qué es terreno difícil? Pues puede ser el agua, ¿no? Si tienes que vadear un río, que puedes andar, pero te ralentiza. Algunas escaleras, si son estrechas, si son tortuosas, yo que sé, no tienen barandilla, cosas que tienes que hacer el equilibrio, pues también se considera. Bosques muy frondosos, llenos de maleza, montañas escarpadas, cuando hay mucha pendiente, todo ese tipo de cosas. Yo que sé, un pantano que tienes que andar ahí entre la maleza, entre los juncos. Todo eso es terreno difícil. El Dungeon Master es quien te va a decir si algo es terreno difícil, ¿no? Debería explicarte qué cosas son terreno difícil y tienes que darte cuenta de que cuando entras en ese terreno, tu movimiento pues te va a costar el doble cada vez que te mueves. ¿Y por qué he puesto aquí un personaje? Porque tus compañeros, ¿no? Tus aliados, los miembros de tu equipo, puedes pasar a través de ellos, sí, pero son terreno difícil. Incluso, ahora vamos a explicar cómo puedes pasar a través de ellos. Normalmente no puedes pasar a través de tus enemigos, pero bueno, si puedes, que ya veremos cómo se puede, también son terrenos difíciles. Es decir, los otros personajes y las otras criaturas también se consideran terreno difícil si digamos que pasas por su espacio, que ahora vamos a ver. Entonces, pues esto que estáis viendo aquí serían ejemplos de terreno difícil. Puede haber más, ¿no? El Dungeon Master pues te dirá qué cosas son terreno difícil y eso sí, las criaturas siempre van a ser terreno difícil, siempre van a ser terreno difícil. Puedes pasar a través de ellas o no, siempre se van a considerar terreno difícil, ¿vale? Entonces, otras reglas que son importantes para el movimiento y este gasto de la velocidad, ¿no? Uno puede estar, pues, de pie, evidentemente, o puede estar tumbado, puede estar tirado en el suelo, pues, reptando a tipo, pues, Solid Snake, reptando por los sitios. Y entonces, lo importante de esta regla es que pasar de estar de pie, ¿vale? Pasar de estar de pie a estar tumbado en un turno, pues yo digo, cuerpo a tierra, me he hecho al suelo, hit the dirt, pues eso es gratis, no cuesta movimiento, se supone que es instantáneo, igual que si te derriban o te golpean, pues evidentemente eso no cuesta tu movimiento. Normalmente cuando otras cosas te mueven, no cuesta tu movimiento, no cuesta puntos de tu velocidad, por así decirlo. Entonces, tirarte al suelo, eso es gratis, tú te puedes tirar y eso no cuesta ningún tipo de tu movimiento, ¿vale? Pero si estás tumbado y lo que quieres es levantarte, eso sí que es una acción que digamos que cuesta un poquito, ¿no? Pues levantarte del suelo cuesta un poquito más y eso te va a costar la mitad de tu velocidad. Es decir, si tú mueves 30 pies, levantarte va a consumir 15 pies de tu velocidad, ¿no? Solo podrías mover después otros 15 pies de movimiento porque habrías consumido la mitad. Entonces, consume la mitad de tu movimiento, no 15 pies. Es decir, no es que consuma 15 pies, no, la mitad. Si mueves más, pues consumirá más. Si mueves menos, consumirá menos, ¿vale? Entonces, levantarte consume la mitad de tu movimiento. Si quieres, en vez de levantarte, pues dices, no quiero levantarme, quiero ir a gatas o arrastrándome, no quiero ir en esa posición, ya sea a gatas o arrastrándose, sería lo mismo. Esto lo que pasa es que vuelve a ser terreno obstaculizado. Se considera como si estuvieras yendo en terreno obstaculizado o, de otro modo lo podemos explicar, solo podrías moverte la mitad de tu movimiento. O sea, como ves,
realmente está hecho para que te cueste lo mismo levantarte que gatear y una cosa no sea mejor que otra. Vamos, quiero decir, en el mismo turno, pues sería así. Entonces, volviendo para atrás, si no te quedan 15 pies de movimiento, no te puedes levantar. Quiero decir, si tú eres una criatura que tiene 30 pies de movimiento y ya has reptado y no te quedan 15, ¿vale? Pues entonces no te puedes levantar, ¿vale? Muy importante. Y como hemos dicho, reptar, ir a gatas, pues te va a costar el doble, con lo cual para moverte 15 pies tendrás que gastar tus 30 pies de movimiento, ¿vale? Esas son las reglas que son importantes para agacharte, ir a gatas, tirarte al suelo, que es una cosa bastante importante. Vale. Antes hemos dicho que, bueno, pues que pasar a través de criaturas hay posibilidades de hacerlo, ahora veremos cómo, pero esto es terreno difícil, ¿no? Pasar este paladín para pasar a través del enano, pues el enano atravesarlo le costará doble de movimiento. Lo importante es que se puede hacer, ¿vale? Tú puedes atravesar el espacio que ocupan tus compañeros. Se supone que os coordináis, que os dejan pasar, venga, pasa paladín, y que, bueno, pues evidentemente él te deja pasar, es tu aliado y lo puedes hacer, ¿vale? Más allá de que digamos, el espacio que pasas a través del enano, en este caso, pues te cuesta el doble, no hay ningún problema, puedes pasar a través de tus compañeros, pero... ¿Vale? Eso se puede hacer, pero esto es lo que puedes hacer, pero hay una cosa que no puedes hacer, que es pasar a través de los enemigos, ¿vale? Pasar a través de los enemigos no se puede hacer, porque se supone que son tus enemigos y no te dejan pasar, no dicen, sí, hombre, paladín, pase usted para atacar al mago que estoy protegiendo. No, si se han puesto delante, normalmente será porque no quieren que tú pases detrás de ellos, ¿no? Al fin y al cabo, la base del combate es mantener la posición, no dejar que las personas te sobrepasen. Bueno, esto es básico, entonces no puedes, este paladín no puede pasar a través del draw, el draw no le deja. No puede hacer que su movimiento atraviese el espacio del draw, ¿vale? Atraviese el espacio, como si pasase por encima, digamos, pues eso no puedes hacer. Si esto fuera un pasillo estrecho y el draw está puesto en medio del pasillo y el pasillo es muy estrecho y no da para más, pues no puedes ir detrás del draw, no puedes cruzar el pasillo, ¿vale? Le tendrías primero que derribar, le tendrías primero que vencer, algo tendrías que hacer, apresar, lo que sea, para que de verdad pudieras ir detrás de él, si no, no puedes, ¿vale? Entonces, sí que hay una excepción a esto, y es que aunque una criatura sea hostil a ti, sea a tu enemigo, sí puedes pasar a través de ella si es al menos de 2 categorías de tamaño superior. El tamaño, diréis, ¿eso qué es? Lo vamos a ver después, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, yo explico esto en el mismo orden que están las reglas básicas, así que todas las criaturas tienen un tamaño, evidentemente no es lo mismo pues un humano que un tiranosaurio, que un brontosaurio, que un gigante, que un orco, que un troll, que lo que sea. Entonces, si esa criatura por cuyo espacio quieres pasar, recuerda, su espacio siempre va a ser terreno difícil, tiene que darte el movimiento, ¿vale? Pero sí podrías pasar a través de esa criatura si es al menos 2 categorías de tamaño superior, ¿vale? Si es de tu mismo tamaño, como el drow y el humano, no. Si es de un tamaño solo una superior, pues tampoco, ¿vale? Si fuera pues un troll un poco más grande, pues no, ¿vale? Pero si es de 2 categorías de tamaño superior o inferior, ¿vale? Sí que puedes, ¿no? Sí que puedes pasar. Se supone que pasas entre las piernas del tiranosaurio. Haces, ya, este terreno obstaculizado, es terreno difícil, te cuesta el doble, pero sí que puedes pasar por entre las piernas del tiranosaurio o algo así. Como que también si es 2 categorías de tamaño inferior, ¿no? Se supone que, claro, si tienes que pasar a través de un dragón férico, pues simplemente pasas a través. Es que no puede bloquear un pasillo una cosa que es del tamaño solo de tu cabeza, a lo mejor. Entonces sí que puedes, ¿no? Si la criatura es 2 categorías de tamaño mayor o si es 2 categorías de tamaño menor, sí que puedes pasar a través de ella, incluso aunque sea hostil, ¿vale? Si no fuera hostil, es que da igual, puedes pasar a través de ella, no importa el tamaño, pero si es hostil, puedes pasar si tienes esta diferencia de 2 categorías de tamaño, ya sea por arriba o por abajo, ¿vale? Entonces, repito hasta la saciedad que todas las criaturas, amigas y enemigos siempre puedas pasar a través de ellas o no, siempre son terreno difícil para ti, ¿vale? Si no puedes pasar a través de ellas, pues te va a dar igual, porque no vas a poder pasar a través de ellas, pero si puedes, pues van a ser siempre terreno difícil para ti. Y la última regla importante sobre pasar a través de criaturas es que no te puedes quedar encima, no puedes terminar el movimiento encima, no podéis terminar en el mismo espacio, ¿vale? No podéis terminar en el mismo espacio. Así que no, este enano no podría terminar en el mismo espacio que el paladín, estaría encima de él, no. Y tampoco si es grande y si es hostil, o sea, ni aunque sea aliado, ni aunque sea hostil, ni aunque sea grande, ¿vale? Ni aunque fuera el tiranosaurio, no puedes terminar en el espacio
de otra criatura, el tiranosaurio te mordería, lo que sea, ¿no? Es el espacio que controla. Puedes pasar a lo mejor a través de él si hay mucha diferencia de tamaño, pero no puedes terminar su movimiento en el mismo espacio, ¿vale? Entonces esto no se puede, no podéis compartirlo, ¿vale? Si estuviera jugando con casillas y con miniaturas, pues evidentemente no puedes tener una miniatura encima de otra, ¿vale? No se puede, y aunque no juegues con miniaturas, no se puede estar en el mismo espacio según las reglas, ¿vale? Así que tú puedes moverte alrededor de un personaje y puedes moverte más allá de ese personaje, de esa criatura, pero hay que recordar, y estoy aquí, estoy cebando mucho los ataques de oportunidad, tampoco voy a hablar de ellos en este vídeo, hablaré en el siguiente, simplemente recordar que si te alejas del área que controla un enemigo sin tomar las debidas precauciones, normalmente ese es el desencadenante para que ese enemigo, esa criatura, realice su ataque de oportunidad, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que estoy diciendo, puedes pasar a través de un enemigo, ir detrás de él, todo eso, si tiene categorías de tamaño, o puedes ir al lado de un enemigo y pasar más allá de él. Sí, es cierto, lo puedes hacer, pero no olvides que, según las reglas, lo más probable es que él pueda hacer un ataque de oportunidad. Si no ha gastado su reacción o lo que sea, pues podrá hacerte un ataque de oportunidad, con lo cual pues simplemente quería recordarlo para que la gente se acuerde del peligro también que tiene de alejarte de tus enemigos sin tomar las debidas precauciones, ¿vale? Pero esto será para el siguiente vídeo cuando expliquemos de verdad los ataques de oportunidad. Bueno, entonces, ya hemos dicho que hay personajes, criaturas, incluso personajes jugadores que tienen velocidades distintas, como una velocidad de vuelo, ¿vale? Aquí tenemos el Aarakocra, que es una raza jugable, y hay otras razas jugables que pueden tener velocidad de vuelo, ¿vale? Esta velocidad de vuelo pues tiene una regla especial, si es que si te quedas sin la capacidad de volar, o si algún hechizo te quita la capacidad de moverte, caerías, ¿vale? En otros casos, si te quitan la capacidad de moverte y estás simplemente de pie, pues bueno, pues te quedas de pie o lo que sea, pero si hacen algo que te derribaría, ¿no? Que te pegan un golpetazo, te dejan inconsciente, o un hechizo que te impide moverte, pues caes al suelo, a menos que tengas como una habilidad para flotar o algún tipo de magia que lo impida, como un hechizo de caída de pluma, vas a caer como una piedra, ¿vale? Esa es la regla que hay que saber. Si alguien detiene tu movimiento por algún método que estando en tierra te haría caer derribado, o pues eso, caer inconsciente o lo que sea, tú vas a caer como una piedra desde donde estés, lo cual pues eso te hará caer tumbado, ¿vale? Estarás derribado, estarás en posición horizontal, y además pues te vas a pegar un leñazo, y normalmente habrá que traer las reglas de caída, que eso hablaremos en otro vídeo, pero te harás daño lo más probable, ¿no? Dependerá de la altura a la que estés y todo eso, pero eso es lo que hay que tener cuidado. Las reglas de volar son sencillas, y bueno, ya veremos en las acciones un poquito de volar, o sea, no tiene mucho misterio, simplemente pues puedes volar por encima de las cosas, puedes volar por encima del terreno obstaculizado, pero la regla importante que tienes que recordar es esta: si alguien te quita tu capacidad de moverte, o si te derriba o algo así, pues caes de donde estés, caes como una piedra, menos que algo le impida. Caes y te quedas, pues eso, tumbado, y además te harás daño por caída, lo más probable, ¿vale? Entonces esa es la regla que tenemos que recordar ahí. Y antes hemos dicho, tú puedes pasar a través de un enemigo si tenéis una diferencia de tamaño de al menos 2 categorías. Y pues eso, hemos dicho, pero eso de las categorías de tamaño, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, pues en Dungeons and Dragons hay una regla que es que todas las criaturas, en realidad todos los objetos, todo tendría una categoría de tamaño, ¿no? Una categoría de tamaño para no tener que estar midiendo exactamente cuánto miden, sino simplemente saber dentro de qué categoría pues pertenecen. Entonces, aquí tenéis un dibujo que vamos a usar para ilustrar, ¿no?, estas categorías, ¿no? Primero, pues tendríamos, no sé, la categoría de diminuta, que creo que ahí hay un gatito, ¿no? No lo veo bien porque es diminuto. Entonces, esa es la primera categoría de tamaño. Del tamaño, pues eso, pues de un gatito o menos, eso sería la categoría diminuto. Luego tenemos la categoría de pequeño, que es la que tienen pues los halflings o los gnomos. Son pues eso, pequeñitos, como el tamaño de un niño pequeño, pues eso sería categoría pequeño. La categoría de mediano, que es la de un humano normal, la de un elfo normal, la de un enano normal, ¿vale? La de un orco normal, pues esa sería la categoría de mediano. Luego tenemos la categoría grande, que es, pues por ejemplo, pues sí, la de un troll enorme, que tenemos ahí un gigante de ejemplo, gargantuesco. Y la categoría gargantuesco, que tenemos un gusano púrpura,
que estáis viendo un poquito ahí, pues la diferencia de tamaño, ¿no? Con esta ilustración me gusta bastante. ¿Veis que hay un dragón después? Y dices, ah, es que hay una categoría más. No, gargantuesco es de ese tamaño, que estáis viendo ahí o mayor. Entonces, este dragón sería gargantuesco. En reglas anteriores, pues había una categoría más que era colosal y este dibujo, de hecho, previene de eso, pero realmente aquí lo han dejado en esas categorías, ¿vale? En gargantuesco es a partir de ese tamaño o mayor. Cualquier cosa mayor ya se considera gargantuesca, así que bueno, pues ahí lo tenemos. Entonces, las categorías de tamaño, esto se ha sacado de las reglas básicas, como estáis viendo. Tienen una regla asociada que es la del espacio. Antes he dicho, si pasas a través del espacio de una criatura, pues aquí te dice según el tamaño. Aquí están puestas la categoría de tamaño, entonces veis un tamaño mediano, que es el de los humanos, orcos, elfos, enanos normales. Puede pasar a través de una criatura diminuta, ¿no? Esta es tiny, como un gatito, o puede pasar por debajo de los pies de una criatura enorme como un gigante, ¿no? Entonces, esta regla del espacio no es exactamente que esas criaturas ocupen ese espacio. Evidentemente, un ser humano no ocupa un cubo de 5 pies por 5 pies, ¿no? Que esto es lo que un metro, bueno, metro cuadrado, ¿no? Una superficie, perdón, de 5 pies por 5 pies, ¿no? No es que los humanos sean cubos aquí como si esto fuera el Minecraft, ¿no? Pero se supone que ese es el espacio que tú controlas. Si estás delante de una puerta que tiene 5 pies de ancho, pues nadie puede pasar por esa puerta porque un humano sí que controla eso. Si estás en una puerta que tiene 10 pies de ancho, pues sí que tú podrías controlar 5, pero los otros 5 no, con lo cual, pues sí que podrían pasar por ahí, ¿vale? Entonces, eso es más o menos lo que significa ese espacio y las criaturas controlan ese espacio y ese es el espacio que cuesta el doble si te quieren atravesar, ¿no? Si tú quieres atravesar un humano, pues realmente tendrás que pagar 10 pies de tu velocidad, porque ya decimos que es un humano que controla 5 pies, pues eso quiere decir que para atravesarlo tienes que atravesar esos 5 pies de terreno difícil, con lo cual tienes que, como es terreno difícil, pagar, por así decirlo, 10 pies de tu velocidad, ¿vale? Esto se vuelve un poco abstracto, pero bueno, espero estar explicándome también. Voy a usar las casillas. Como os he dicho, a mí lo dije en el anterior capítulo, yo creo que para principiantes es mejor usar casillas porque todas estas cosas se ven mucho más claras, aunque había también comentarios que daban consejos, no usarlas, en tal. Bueno, eso ya lo dejo a vuestro criterio, por supuesto, pero yo creo que con casillas esto se ve mejor. Entonces aquí estáis viendo cómo sería una criatura diminuta, ¿vale? Y tenemos la tiny, la diminuta, que realmente solo ocupa como un cuarto de esa casilla. Ahí tenemos la pequeña o mediana. No me gusta el dibujo porque han puesto el pequeño y el mediano a la vez, parece como que los dos podrían estar ahí. No, quiere decir que o pequeño o mediano se considera que ocupa todo ese espacio. Una criatura, y tenemos pues ese troll, una criatura grande, ahí tenemos una criatura enorme como un gigante y tenemos pues la criatura gargantuesca, ese gusano púrpura, ¿veis? Y en un tablero, eso sería lo que ocuparían. Y veis, el gusano púrpura no es que llene todas esas casillas o lo que sea, simplemente pues es una convención para que podamos imaginarnos las cosas y aplicar las reglas de manera justa. Como veis, para cruzar a través del espacio de un gusano púrpura, de una criatura gargantuesca, pues son 1, 2, 3, 4 casillas, ¿no? Entonces, 4 casillas serían 20 pies, ¿no? Y eso realmente serían 40 pies que tendría que emplear de velocidad, ¿veis? En un solo movimiento no puedo atravesar ni siquiera una criatura gargantuesca por el camino más largo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues este dibujo te muestra un poco cuál es el espacio que controlan las criaturas y si fueran miniaturas tendrían una peana que ocuparían exactamente eso, ¿vale? Tendrían una peana que ocuparían serían un circulito esa peana que ocuparía pues ese cuadrado. Vale, entonces, esto del espacio también es importante para otras reglas, o sea, no es solo para cruzar a través de las criaturas. Si estáis viendo ahí un humano y está viendo ahí pues unos seres que le están atacando, unos seres arbóreos que le están atacando de tamaño mediano. Tenemos un humano de tamaño mediano y un montón de seres de tamaño mediano. Como veis ahí, 8 oponentes de tamaño mediano pueden atacar a un héroe de tamaño mediano, ¿no? Lo estáis viendo ahí. Sin embargo, si fueran, como veis ahí, de tamaño grande, solo 4 criaturas, ahí tenemos a la mantícora, solo 4 criaturas de tamaño grande podrían atacar. Entonces, claro, cuando hay una batalla y quieres saber cuántos enemigos podrían atacar a alguien, pues esto es una regla importante, ¿no? Al contrario, una criatura grande como esa
como esa mantícora, pues habría más personajes de tamaño mediano que la podrían atacar, ¿no? Como digo, si estás usando una casilla y las miniaturas y tal, o tokens o lo que sea, se ve rápido, si no puede ser difícil, pero hay que tener en cuenta que el espacio que ocupa tu criatura, una criatura, pues determina cuántas le pueden atacar de cuánto tamaño, ¿vale? Eso también es importante. Entonces, la última regla, por así decirlo, que tengo que explicar sobre el tamaño y el movimiento, ¿vale? Porque recordad que este era el vídeo del movimiento, pero el tamaño es que lo tenemos que usar para saber cuánto movimiento, cómo usamos ciertas reglas de movimiento. Es la regla que se llama squeeze, ¿vale? La regla, pues ay, no me sale ahora la palabra en castellano, es la regla para meterse por sitios que sean más pequeños, ¿vale? La regla para, por los comentarios, no me sale la palabra, se me ha borrado de la mente. La regla para, bueno, pues deslizarte por los sitios, meterte, intentar apretarte por los sitios que son más pequeños. Es como en un videojuego, ¿no? La típica escena de un videojuego donde el personaje se pone de lado, hay una ranura así pequeña y se pone de lado y va andando así de lado por esa ranura, ¿no? Entonces, las reglas de quinta edición dicen que una criatura puede arrastrarse, puede pasar por un camino, por una oquedad, por un espacio que sea una categoría de tamaño inferior, ¿vale? Entonces tenemos aquí este monstruo que es grande, que ocuparía 4 casillas y un pasillo que ocupa una, ¿vale? Entonces este monstruo de 4 casillas puede avanzar por ese pasillo de una, sí, ¿vale? Sí, porque está haciendo esa regla de apretarse, ¿vale? De meterse, de hacerse como más pequeño, ¿no? Se pondría de lado, intentaría pues adaptarse y sí puede, ¿vale? Esta criatura que ocupa tendría como una anchura de 2 casillas, pues sí que puede andar por un pasillo de una, porque de una categoría inferior, ¿vale? Esta criatura es grande, ese pasillo está diseñado para criaturas medianas, solo hay una categoría de distancia, con lo cual sí que puede, pues, atravesarlo. ¿Vale? Sí que puede atravesarlo. Si esta criatura fuera pues, una criatura enorme, ¿vale? Y ocupase, pues, ya estáis viendo ahí, 9 casillas, o sea, estuviera 9 casillas, ¿no? De 3x3, tuviese una anchura de 3, ¿podría pasar por un pasillo de 1? No, no podría, porque estamos hablando ya de 2 categorías de tamaño superior. Entonces, esta criatura no puede pasar por ahí. Si los héroes de tamaño mediano se meten en ese pasillo, la criatura, pues, podrá intentar arañar ahí la puerta y tal, pero no podrá pasar. Se habrán escapado la criatura, puede a lo mejor derribar las paredes o lo que sea, las paredes o lo que sea, perdón, pero no puede pasar, ¿vale? Porque la regla esta de encogerse solo lo puedes hacer con una categoría de tamaño inferior, ¿vale? Entonces, sí que puedes meterte en estos sitios estrechos, ¿vale? Un humano de tamaño mediano se podría meter en una rendija, en una ranura de 2 pies y medio, ¿vale? Sí que podría, pero hay que tener en cuenta unas reglas. Primero, que esta regla dice que todo movimiento que hagas por ahí se considera terreno difícil. Es decir, cada pie cuesta 2 pies, ¿vale? Moverte 5 pies para atravesar esta ranura en la pared, pues te costaría como 10 pies de tu velocidad, ¿vale? Entonces es terreno difícil porque evidentemente estás andando de lado, estás así, evidentemente. Además, mientras estás en esa situación, mientras estás en ese estrecho pasillo por el que apenas puedes moverte, hay que tener en cuenta que todas tus tiradas de ataque y todas tus tiradas de salvación de destreza las vas a hacer con desventaja, porque hombre, es muy difícil que te defiendas o que esquives algo cuando estás así de lado apretado entre 2 paredes o lo que sea, ¿vale? Con lo cual, mientras tú estés haciendo este movimiento, este squeeze, pues si estás ahí en ese pasillo y te atacan en ese pasillo, y atacas en ese pasillo, pues vas a tener desventaja. Y si tienes que, evidentemente, librarte, yo que sé, de una bola de fuego en ese pasillo, pues vas a tener desventaja. Bueno, algunos dirían que te da directamente, pero bueno, vas a decir, según las reglas, tienes desventaja en tus tiradas de salvación de destreza. Y además, si te atacan, que es lo que estaba anticipando antes, si alguien te ataca, pues tienen ventaja. Imagínate que estás justo en la ranura y una persona al otro lado de la ranura, ya en la otra sala, pues te ataca, hombre, pues te puede dar bastante más fácil, ¿no? Con lo cual, los ataques hechos contra ti tendrán ventaja, ¿vale? Mientras que los ataques que tú hagas tendrán desventaja, así como tus tiradas de salvación, ¿vale? Tendrán desventaja mientras estás moviéndote, ¿vale? Entonces, cuando estás utilizando esta regla, te estás moviendo por sitios estrechos, una categoría de tamaño inferiores a ti, pues estás un poquito vendido o vendida, ¿vale? O sea que ten cuidado al hacerlo. Y entonces aquí
realmente os he dicho todas las reglas referentes al movimiento y bueno, pues hemos tenido que añadir el tamaño. Eso sería realmente todo, pero como yo he recomendado que los principiantes, en mi opinión, deberían jugar con casillas, pues aquí tenéis estas variantes, una regla opcional, como veis, que dice jugar con casillas, ¿no? Jugar en un grid, es decir, con casillas. Y voy a repasar lo que te dicen las reglas de Dungeons and Dragons sobre jugar con casillas, que ya digo es opcional. Lo primero que te habla es de las casillas, evidentemente, ¿no? Son casillas, son cuadrados, ¿vale? Otros juegos tienen hexágonos, pero Dungeons and Dragons tiene casillas cuadradas y así es como se hace. Entonces, lo que te dice aquí es que las casillas representan 5 pies, ¿vale? Los mapas de Dungeons and Dragons de combate representan 5 pies. A veces en los libros hay mapas que no tienen, que cada casilla no es 5 pies, te lo pone siempre. Pues te dice, cada casilla son 10 pies. Si tú trasladas ese mapa a un mapa de combate, tendrías que hacerlo de tal manera que contase que cada casilla son 10 pies, ¿no? Si estás jugando online en Roll20, pues el Roll20 te lo hace solo. Los mapas que son de 10 pies, pues te los divide en 4 casillas, ¿no? Entonces, lo importante es, cada casilla son 5 pies, ¿vale? Y luego tenemos la velocidad. La velocidad se mide en casillas, ¿vale? En vez de mover pie por pie, realmente mueves en incremento de 5 pies, ¿vale? 5 pies. Y eso te dice el número de casillas. Es decir, como mueves en incremento de 5 pies en una velocidad de 30 pies, que ya he dicho que es un poco la estándar, ¿cuántas casillas son? Pues 6 por 5, 30. Es decir, tú en vez de pensar que mueves 30 pies, puedes pensar en tu cabeza simplemente que mueves 6 casillas. Si movieses 25 pies, pues evidentemente tú lo que piensas en tu cabeza es que mueves 5 casillas. Las velocidades en Dungeons and Dragons están siempre expresadas en múltiplos de 5, precisamente por eso, ¿vale? Precisamente por eso, todas las velocidades que vas a ver de todas las razas, tal, siempre van a estar expresados en múltiples de 5 para que las personas que juegan con casillas pues no tengan que hacer complicaciones ni digan, ay, pues me sobran 2 pies o lo que sea, tal y cual. Siempre están expresadas en múltiplos de 5. Incluso la mayoría de las aventuras, cuando hay un muro, cuando hay una puerta, te lo suelen poner en múltiplos de 5, a menos que sean pues cosas muy pequeñas que evidentemente son más pequeños de 5 casillas, pero la mayoría es que siempre esté todo más en múltiplos de 5, que además es muy fácil de ver, de pensar y por supuesto para el movimiento de casillas pues te viene bien, ¿vale? Luego tenemos entrar en una casilla, ¿vale? Cuando entras en una casilla, a menos te tienes que quedar una casilla de movimiento. Es decir, si te quedan 4 pies de movimiento, tú ya no puedes mover a la siguiente casilla, porque la siguiente casilla cuesta 5 pies, ¿no? Es decir, como hemos dicho que cada casilla son 5 pies, para tú poder avanzar a la siguiente casilla te tienen que quedar 5 pies. Como ya hemos visto que normalmente todo se hace en incrementos de 5 en 5, no suele pasar, pero bueno, si pasase, tú necesitas 5 pies para entrar en la casilla. Entonces, lo que te dice es que en Dungeons and Dragons, además, mover en diagonal no cuesta más. Te dice aquí, vale, si no es realista, porque en realidad en diagonal estarías moviendo más, pero te dice que por sencillez, al usar un tablero, ¿no? Pues el movimiento diagonal en Dungeons and Dragons es posible y no cuesta más, ¿vale? En la guía del Dungeon Master hay reglas opcionales para que sí te cueste más y otros juegos que se juegan con casillas de rol también tienen reglas para que te cueste más, pero no te cuesta más, ¿vale? No es realista, pero es más sencillo. Yo desde luego lo prefiero. Yo las reglas de que te cueste más el diagonal me parecen un rollo, ¿vale? Y luego también, pues esto se puede hacer, ¿vale? No hay ningún problema mover en diagonal. Y luego mover en terreno difícil, pues imagínate que esa casilla que está un poco más oscurecida, pues es terreno difícil. Pues lo importante es que para mover a una casilla de terreno difícil tienes que tener movimiento para mover 2 casillas, porque ya hemos dicho que un pie vale doble, con lo cual una casilla vale doble. Para mover a una casilla de terreno difícil te tienen que quedar por lo menos 2 casillas de movimiento. Vas a gastar 2 casillas de movimiento para mover ahí. Si te quedan esas 2 casillas, entonces sí que puedes hacerlo. Si no, no, ¿vale? Es lo fácil de jugar con tablero, porque en vez de contar cuántos pies, tú dices, pues si yo normalmente muevo 6 casillas, pues por terreno difícil, pues muevo 3. Ya está, ¿no? Si no te quedas en movimiento, no puedes, ¿no? Si te quedan 5 pies y la siguiente casilla que quieres mover es de terreno difícil, no puedes. Aunque te queden 5 pies, esos pies o mueves en otra dirección que no sea terreno difícil o los pierdes, ¿vale? Incluso aunque tú quisieras avanzar, esos 5 pies se pierden porque necesitas 10 para la siguiente casilla, ¿vale? Eso es muy importante. No puedes mover si no te queda el doble de movimiento, por así decirlo, para mover una casilla que es de terreno difícil.
Y lo siguiente son las diagonales, y es que, bueno, pues cuando la esquina que tú tendrías que pasar, ¿no? Porque en una diagonal, pues tú estás haciendo ese movimiento que pues estoy mostrando hoy. Entonces, si la esquina por la que tendrías que pasar, pues está ocupada por algo, pues eso es la esquina de algo, hay un árbol, hay tal, pues realmente se supone que no puedes hacer esa diagonal porque te estarías chocando, estarías atravesando literalmente la esquina y no puedes hacerlo, te pegarías de bruces, ¿vale? Aunque en un tablero pues parezca que no, pero en la realidad, claro, estarías atravesando la esquina, con lo cual lo que tendrías que hacer en este caso es que sí que mover dos casillas, uno a un lado, otro a otro, hacer la L para no pasar a través de la esquina, ¿vale? Eso sí que la regla de las esquinas. Esta es una regla que muchas veces se olvida, a mí se me olvida siempre, y a mis jugadores se les suele olvidar porque también pues les conviene, así que bueno, pero es una de las reglas del mover con casillas en Dungeons and Dragons. Y luego tenemos la regla de alcance, que los alcances en Dungeons and Dragons también están expresados en pies y también son siempre múltiplos de 5 para que sepas cuántas casillas, ¿no? Todo está expresado siempre en pies, no en casillas. Tú lo tienes que pasar a casillas, pero pasar a casillas es tan fácil como dividir entre 5, que además es bastante fácil, porque todos son múltiplos de 5. Entonces, lo que tenemos aquí, en este ejemplo, tendríamos un enano y tendríamos un draw, ¿no? Entonces, ¿a cuántos pies está? ¿A cuántas casillas está? ¿No? Mucho más fácil contar en casillas. Pues lo que te dice es que tienes que empezar a contar en la casilla adyacente a tu origen, ¿no? Cuando una persona es el origen del movimiento, incluso el origen del alcance, y si estás atacando con un arco, la casilla en la que tú estás no la cuentas, ¿veis? No hemos puesto un 1 encima del enano, hemos puesto un 1 al lado del enano. Entonces, la siguiente casilla es el 2, la siguiente es el 3, la siguiente es el 4, la siguiente es el 5, la siguiente es el 6, y sí que tienes que contar, ¿vale? Sí que tienes que contar la casilla. Entonces, cuando estás contando movimiento, no cuentas tu propia casilla, ese sería el 0, eso no la cuentas, pero sí cuentas la casilla que es el objetivo. Si el enano quisiera moverse ahí, no puede porque está el draw, pero imaginaos que no está, pues habría movido 7 casillas, ¿vale? Que los enanos mueven 5 casillas, con lo cual tendría que hacer doble movimiento, como os he dicho antes. Y si está lanzando su hacha, pues está lanzando su hacha a 7 casillas, habría que comprobar si puede hacerlo, si tiene desventaja o no, ¿vale? Entonces, así se cuentan las casillas. Estos son 7 casillas, como hemos visto. Y con esto sí que hemos terminado todas las reglas del movimiento al combate. Habéis visto que también además, pues hemos añadido el bonus de los tamaños y de las casillas, como venimos diciendo. Así que pues es un vídeo que tiene un concepto, yo creo, bastante sencillo, no es tampoco muy largo y bueno, pues pero es una cosa que quería hacer un vídeo aparte para que el vídeo de las acciones no fuese tremendamente largo. El siguiente vídeo van a ser las acciones, el combate, y con eso pues seguiremos avanzando en nuestros vídeos del combate, luego os queda el daño, luego será la magia y luego pues ya lo que la gente también pida en los comentarios. Así que recordad, yo pongo un comentario siempre de Complejo de Máster para hacerme preguntas y por supuesto cualquier otro comentario que queráis hacer sobre cómo lo hacéis vosotros, sobre movimientos, también sobre minis, sobre no minis, lo que sea. Y si me he equivocado, si hay algo que no está bien, pues también lo ponéis abajo porque la gente pues que quiero que lea los comentarios, perdón, y pueda también aprender de lo que todas las demás personas pues añadan. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Volveremos dentro de 7 días con más Dungeons and Dragons de una manera u otra. Hasta entonces, pues nada, a moverse.